¿Cuál era una de estas patologías o una de estas traumas que provocaba la muerte inmediata del paciente si no había una atención adecuada? Unita de la trauma de tórax. La ruptura de la aorta abdominal. Hasta la música te colito ahí, ¿viste? Fuera. Cristian, Sí, doctor. El trauma, un neumotórax abierto, que mm, tiene efectos en la pared torácica, en donde ingresa aire al sitio con menor presión, disculpa. ya. Neumotórax, ¿no? Neumotórax, atención. Ese sería una de los o de las complicaciones o de las patologías que ponen en riesgo inmediato a la vida del paciente. ¿Por qué? Porque provoca un shock obstructivo, ¿no es cierto? No deja que mi corazón se expanda, no deja que haya un bonito retorno venoso y por lo tanto me va a llevar a la hipotensión, a la taquicardia y a la hipoxemia, ¿no es cierto? Y eso me va a llevar, más bien dicho, a la muerte. Tenemos el neumotórax, atención. Doménica, ¿cuál otra patología era o de la que vimos la última clase? Puede ser también lo que era el taponamiento cardíaco, cuando este iba a ser provocada por arma blanca. Bueno, taponamiento cardíaco puede ser por algunas causas, ¿no? Más que arma blanca, también son traumas cerrados a nivel de la parte externa. ¿Y qué teníamos en el taponamiento cardíaco? ¿Cuál era la Como sintomatología, los signos? iba a estar presente lo que es la triada de Beck, que este iba a ser hipotensión, ingurgitación venosa yugular y los ruidos cardíacos iban a estar apagados. Ya, entonces tenemos el taponamiento cardíaco, llamada también viene acompañado de la triada de Beck. ¿Qué más, Saskia? ¿Qué otra patología más? El neumotórax inestable. Tórax inestable, perdón. O si no, el neumotórax abierto. No, pues ya dijo Cristian el motor. Tórax inestable. Tórax inestable. Ajá. Que se daba por ¿Cuál es la definición del tórax inestable? se daba por la pérdida de la continuidad de las estructuras, como por ejemplo las costillas, cuando esto se rompía. Pero eso se llaman fracturas costales. ¿Qué le definía al tórax inestable? La pérdida del segmento o sea, la continuidad de la pared torácica. Y se daba más, o sea, se daba generalmente por las contusiones pulmonares severas. Y eso, teníamos la contusión más dolor, también igual a que producía una hipoxia. Pero ¿cuál es la definición de tórax inestable? Se produce por dos o más, pues se produce por dos o más fracturas en la que se da una pérdida de la continuidad. Las fracturas son pérdidas de continuidad y esas se ven en las fracturas costales. Pero ¿cuál es la definición de tórax inestable? Mm, sería, a ver, sería falta inestable, sería en la que, o sea, el tórax no se puede mantener cuando ocurre la ruptura, o sea, cuando se pierde la continuidad, el tórax no se puede mantener y se puede ocasionar heridas internas como en los pulmones, en el corazón. No le entiendo. El tórax no se puede mantener. ¿Quién le mantiene el tórax entonces? Es que lo que pasa es que como hay una pérdida de la continuidad, Ya puede que sabemos que hay pérdida de haya, continuidad. sí, por eso puede que haya una dinamia del tórax, ¿Qué? la dinamia del tórax. Adinamia. Ujú. A ver, Saskia, comparta la... Bueno, va a compartir. Ya, ahí tiene un pizarrón. Dibújeme un tórax inestable. Si puede, si puede Mm, escribir o no. no, doctor. Ya, No me sale. está, ya le salió.
Es que no me salen las opciones para dibujar, solo para ver como un cuadro. No le mueva, a ver. No se mueve usted. Ya. No. Ahí. Ujú. A ver. Es que. A ver. Bueno, esto sería supuestamente la caja torácica. Aquí tenemos el esternón. Sería cuando, por ejemplo, tenemos la ruptura de una costilla. O sea, bueno, aquí tenemos las costillas. Digamos que hay una ruptura aquí. Entonces hay una pérdida de la continuidad. Puede ser, por ejemplo, de dos costillas. No sé, puedo ver. Entonces eso sería un tórax inestable. No. Entonces sería una fractura costal. ¿Quién le ayuda a Saskia? No se Deje de mueve. moverse. ¿Qué más? Deje de mover. ¿Quién le ayuda a Saskia? ¿Quién dice, doctor, Saskia está mal? Tiene la idea, pero no concreta. Génesis, usted tal vez. Ya, doctor. Díganos la definición de tórax inestable. Podría ser cuando existe una alteración en la inspiración y en la expiración del paciente, o Ya, sea, esa es la existe una... fisiología o la fisiopatología, pero la definición de un tórax inestable, ¿cuál es? Ya, Saskia está muy bien, dice que entra mal el aire, que se presentan las condiciones pulmonares, que hay afectación del LRs y todo, pero ¿cuál es el concepto de tórax inestable? podría ser cuando existe una alteración hemodinámica a nivel de la caja torácica. No, concepto de tórax inestable. No estoy, no estoy diciendo invéntense el agua tibia. Concepto de tórax inestable. Belén. Doctor, es cuando ocurre, cuando un segmento de la pared torácica pierde la continuidad ósea con el resto de la caja torácica. Ya, defínale mucho mejor. Y generalmente se asociaba a contusiones pulmonares Ya, severas. ya, ya, las asociaciones ya, pero el concepto, o sea, cuando un segmento, ¿cómo dijo que era? Ocurre cuando un segmento de la pared torácica pierde la continuidad ósea. ¿Y cómo pierde esa continuidad ósea? ¿Cómo Por pierde? una fractura. Ya, ya, una fractura, así. Le voy a hacer dibujar también como a Saskia. Pues, ¿o no? Como una fractura, pues. A ver, Laura. Doctor, era cuando la caja pulmonar perdía la continuidad ósea, cuando habían dos o más fracturas costales o había una fractura en unión controcostal. No. Bueno, ya hablo de dos o más, por lo menos. Ya. A ver, ¿qué, Era qué, la, qué? era la fractura de dos o más costillas en dos o más lugares. Ya, bien, Ana Paula. ¿Sí? Entonces, definición de tórax inestable. Fractura en dos o más costillas que se localizan en dos o más sitios de la misma costilla, ¿cierto? O sea, ahí sí va a haber una disociación y una separación de la parrilla costal con todo el tórax como tal. Eso se llama un tórax inestable. Quiere decir que porciones del tórax no se van a mover o se van a ir para abajo porque no están unidas con el resto de las costillas, ¿no? Entonces, si yo digo es fracturas de las costillas que se disocian, no estoy diciendo nada, estoy diciendo fracturas costales normalmente, ¿no? Pero la definición de tórax inestable es lo que dice Ana Paula. Repítales, Ana Paula. Y repítales suavito para que copien, para que Ya, escriban. es la fractura
de 2 o más costillas en 2 o más lugares. Exacto. 2 o más lugares de la misma costilla, ¿no es cierto? En 2 o más costillas. ¿Ya? Ah, está dibujado estaba. Ya, bueno, tenemos entonces el tórax inestable. ¿Qué otra patología más habíamos visto? A ver, Susana. Doctor, el hemotórax masivo también. Ya, muy bien, el hemotórax masivo. ¿Cómo le definíamos nosotros al hemotórax masivo? O más bien dicho, ¿cómo nosotros entrábamos? ¿Por qué entrábamos nosotros a hacer una toracotomía en estos pacientes? Porque ¿Qué hay había? una acumulación rápida de sangre de alrededor 1500 ml. ¿Y de dónde va a salir los 1500? ¿Por dónde van a salir los 1500? ¿Cómo es la cosa? O sea, debido a la lesión se acumulaba a nivel de la cavidad torácica alrededor de 1500 ml de sangre, por lo cual la volemia del paciente iba a reducir, por lo tanto debía tratarse inmediatamente. ¿Algún concepto mejorcito, más armadito? ¿Qué dice Sandra Era Marisol? más de 1500 ml de sangre en un hemitórax causado por la ruptura de grandes vasos o de los vasos ciliares. Ya, ya ahí va mejor, ¿no? Pero ¿y cómo sé yo que está 1500, 2000? ¿Cómo digo? Le tengo que entrar a quirófano. ¿Por qué digo eso? Porque también tengo hemotórax simples, ¿no? Como el neumotórax simple. Porque puede sí te presentas una lesión penetrante cerca de los grandes vasos. Ya. Cuando yo coloco un tubo de tórax, ¿sí? A través de ese tubo de tórax yo voy a obtener 1500. Apenas meto yo el tubo de tórax, obtengo 1500 de ahí. Entonces digo, no, esto es un hemotórax masivo. Tengo que entrar a revisar la cavidad torácica para ver de dónde está sangrando. Y ahí tenemos las causas, ¿no? Grandes vasos, mamaria interna, tenemos los intercostales. Pero si es que yo meto un tubo y me sale 500, pues, no es un hemotórax masivo, es un hemotórax grado 3, ¿sí? Pero nada más. Entonces, el hemotórax masivo yo lo voy a tener como concepto, ¿no es cierto? Un llenado abundante de la cavidad torácica del hemitórax, que al colocar un tubo de tórax me da cerca de 1500, o que dentro de 2 horas o 1 hora, más bien dicho, que cada hora me dé un débito de 200 a 300 ml por hora. Quiere decir, yo pongo mi tubo, me da 1000, digo ya, fresco, ¿no? Solo me dio 1000, le voy a seguir observando. A la siguiente hora me da 200. A la siguiente hora me da otros 200 más. A la siguiente hora otros 200 más. Digo, no, esto no está bien. Es un sangrado abundante también lo que está teniendo. Tengo que entrar a revisar. Entonces, ¿no? A través del tubo de tórax me da 1500 o 200 cada hora por 2 a 3 horas. O 2 a 4 horas, decía. ¿Ya? Entonces ese es un concepto de hemotórax masivo. ¿Qué más? Entonces hablamos del taponado o el taponamiento cardíaco, ¿no? Que decíamos que es causas, sobre todo son las lesiones penetrantes, pero también teníamos las lesiones contusas que puedan darse a nivel de este taponamiento cardíaco, ¿no? Lesiones contusas a nivel external, lesiones contusas a nivel preesternal, toda la cuestión de esas. El diagnóstico se hace a través de la triada de Beck, tenemos el signo de Kussmaul, FAST positivo y podemos realizar una pericardiocentesis en el cual vamos a tener también un positivo para sangre en el pericardio. Tratamiento definitivo del taponamiento cardíaco, pues obviamente podría ser uno la toracotomía, segundo la pericardiotomía y tercero la reparación del corazón, ya que el sangrado es producida por el mismo corazón, ¿no es cierto? La pericardiocentesis está indicada en pacientes que no responden a las medidas iniciales de reanimación. Ya el nuevo ATLS
medio que obvia un poco la parte esta de la pericardiocentesis, debido a que es un procedimiento a ciegas, ¿no? Casi similar a la colocación de un catéter venoso central. Entonces, al hacer un procedimiento a ciegas durante un trauma, una emergencia o una urgencia, corremos el riesgo de que entremos a la cavidad pericárdica, pero que aparte de eso también le peguemos al corazón y que nosotros en vez de estar obteniendo la sangre que supuestamente está en la cavidad, que supuestamente está en la cavidad pericárdica, obtengamos la sangre propia del corazón. Entonces, se recomienda la utilización de ya otra maniobra, ¿no? Y esta, la que nosotros conocemos, se llama la ventana pericárdica. Entonces, la ventana pericárdica, ¿en qué consiste? ¿Quién me dice? ¿Quién se porta chévere y me dice en qué consiste la ventana pericárdica? La ventana pericárdica consiste en la realización de una incisión infra o subsifoidea. Aquí está el esternón, ¿no? Aquí tenemos el apéndice sifoides. Hacemos una incisión a nivel subsifoideo de unos 3 a 5 centímetros. Nos dirigimos hacia la parte superior. Divulsionamos tejidos y nos encontramos con el pericardio. El momento de encontrarme yo con el pericardio, hago una apertura del pericardio, ¿sí? Parecido a una ventana, le dejo abierta. Y por ahí voy a presentar el drenaje de todo el pericardio, viendo, observando, ¿no? Ahí no voy a tener riesgo de perforarme el corazón. Y si es que veo que hay un sangrado activo, pues puedo habilitarme a hacer una esternotomía, ¿sí? O puedo hacerme una toracotomía anterolateral y entrar a resolver el problema del corazón. Las pericardiocentesis yo pienso que podría darse en lugares donde no está apto, donde no hay un espacio apto para realizar una ventana pericárdica, como una medida de salvataje en el transporte del paciente, en el traslado del mismo. Pero teniendo ya algunas de estas técnicas podríamos realizarlo, ¿no? Entonces, esas son las lesiones que son potencialmente fatales en mi paciente, ¿no? Una vez que yo me paso de B, viendo ya que mi paciente se encuentra bien, tengo que hacer la revisión secundaria, ¿no? Ya paso a B, C, D con la revisión primaria y voy a la revisión secundaria. En la revisión secundaria, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver lesiones, ¿no? Que estuvieron ocultas y que probablemente pongan en riesgo la vida de mi paciente, pero no inmediatamente, sino pongan en riesgo en horas posteriores, en minutos o en posteriores. Entonces tengo que realizar un examen físico completo, ¿no? Tengo que revisar todo el tórax. Si es necesario volver a realizar una radiografía, recuerden ustedes, en la revisión primaria hacíamos el AP de tórax, en la secundaria podríamos ya llevarle al paciente estable, hacerle una estándar de tórax. Obviamente siempre debemos manejarnos con una gasometría, la monitorización y la realización de electrocardiograma en el cual nosotros vamos a poder observar, ¿no?, el funcionamiento del corazón. En el electrocardiograma nosotros podemos ver si es que hay traumatismos cardíacos, si es que hay infartos, bueno, sin número de contusiones cardíacas y todo, ¿no? En la radiografía estándar de tórax, bueno, la AP de tórax, nosotros tenemos que estar pendientes de este tipo de fracturas. Recuerden, yo les decía, ¿no? Las fracturas de las primeras costillas son sinónimo o pueden acarrear lesiones de grandes vasos. La cinemática del trauma es tan fuerte para que rompa la costilla 1 o 2. O sea, hay que tener mucho cuidado con este tipo de fracturas. Tenemos las fracturas costales medias, ¿no?, que van a lesionar o pueden provocar contusiones pulmonares como tal. Y por último tenemos las fracturas de las costillas de 10 a 12 que van a provocar lesiones a nivel del hígado y del vaso. Porque tienen que recordar que anatómicamente las costillas cubren o protegen aparentemente estas dos estructuras, el hígado y el vaso. Pero cuando hay este tipo de lesiones, estas se vuelven
en contra. Y estas fracturas pueden penetrar el hígado o pueden penetrar el vaso y provocar grandes sangrados o lesiones. ¿Cuáles son otras lesiones que en la revisión secundaria o incluso en la misma revisión primaria pueden ser mortales si es que no reciben un tratamiento inmediato o un tratamiento oportuno? Tenemos el neumotórax simple sin tratamiento, el hemotórax, la contusión pulmonar, las lesiones del árbol tráqueo-bronquial, las lesiones cardíacas, rupturas aórticas traumáticas, pero hablamos de aorta ¿qué? Aorta torácica, ¿no es cierto? Lesiones diafragmáticas y lesiones del esófago. Este tipo de lesiones diafragmáticas y lesiones del estómago son lesiones bastante ocultas, ¿no? Que en ese momento no provocan una sintomatología como tal, pero posteriormente llevan a la muerte a mi paciente a través de otras infecciones que se llama la mediastinitis, ¿no? Entonces, neumotórax simple, nosotros hablamos de que es la presencia de aire en el espacio pleural. Ustedes pueden ver aquí la imagen, ¿no? Un pulmón colapsadito, con aire alrededor, ¿no? Pero no desvía estructuras, como ustedes ven acá, miren. Es un pulmón colapsado, aire no desvía ninguna estructura, se mantienen todas las estructuras dentro de lo normal, por lo tanto no es un neumotórax, atención, es un neumotórax simple. Pero tenemos que clasificarlas nosotros como, según la clasificación, de acuerdo al porcentaje de aire que está fuera del pulmón, ¿no? Entonces tenemos en la RX, AP de tórax o estándar de tórax, podemos nosotros verle a un neumotórax grado 1, que sería un 15% de ocupación de aire en la cavidad pleural, a una lineecita, ¿no? Algo pequeño. El grado 2 ya habla de que es un 30% de aire en la cavidad pleural y un colapso pulmonar mayor. El gris es el pulmón, lo blanco es el aire libre del pulmón o aire fuera del pulmón. Y en el grado 3 nosotros hablamos de que es ya una ocupación del 70% de la cavidad pleural con un colapso pulmonar, sin desviación de estructuras, sin alteraciones hemodinámicas. Entonces, ¿cuál es otro tipo de la clasificación o cuál es otro tipo de clasificación que nosotros podemos hacer? No por porcentajes, sino con imágenes. Digamos que este es el hombro, ¿no? Aquí está la clavícula y nosotros la clavícula la vamos a dividir en 3 tercios, ¿ya? Perdón, nosotros la clavícula la vamos a dividir en 3 tercios. Entonces decimos tercio externo, tercio medio, tercio interno, ¿no? Y aquí digamos que está el esternón, ¿ya? Entonces, si es que la cantidad de aire o la línea pleural, que es esta de acá, ¿no? La línea pleural no sobrepasa el tercio externo de la clavícula, hablamos de que es un grado 1, ¿no? Si no sobrepasa el tercio externo de la clavícula, es un grado 1. La siguiente, hablamos de que aquí está el hombro, ¿no? Y viene la clavícula, tercio externo, tercio medio, tercio interno, ¿no? Si es que la cantidad de aire libre sobrepasa el tercio externo y se encuentra en el tercio medio de la clavícula, es un grado 2. ¿Ya? Un grado 2, que se encuentra la línea pleural, esta de acá, que pleura visceral, se encuentra en el tercio medio de la clavícula. Y por último tenemos la clavícula y que el aire o que la línea pleural se encuentra en el tercio interno de la clavícula. Entonces, este ya llamamos a un grado 3. ¿Sí? Grado 3, cuando la línea pleural se encuentra en el tercio interno de la clavícula. Tercio externo, tercio medio y tercio interno de la clavícula.
Así es otra clasificación. Si es que mi radiografía inicial está negativa, pero sé que mi paciente tiene un trauma de tórax a través, negativa, digamos, para neumotórax o para hemotórax, pero mi paciente tiene una fractura costal, ¿no? Yo tengo que esperar por lo menos de 4 a 6 horas para realizar una nueva radiografía. En 4 a 6 horas yo le tengo a mi paciente con oxígeno, le tengo a mi paciente con ejercicios respiratorios, le tengo con analgésicos para que pueda respirar bien. Si es que en esas 4 horas yo le hago una nueva radiografía, inicialmente tuve un neumotórax laminar que fue desapercibido y en las 4 horas yo puedo ya encontrar un neumotórax grado 2. Entonces, no me descarta mi radiografía inicial que el paciente tenga una patología. Siempre debo tener un ojo clínico al yo sospechar cinemática del trauma, al sospechar fracturas costales, ¿no? Y al sospechar la clínica de mi paciente. Entonces, ahí yo voy repitiendo las radiografías conforme a lo que yo voy viendo. Si es que tengo problemas con las radiografías o estoy en un lugar en donde yo puedo utilizar mayor tecnología, pues vamos a utilizar la tomografía simple de tórax. ¿Sí? Ya con la tomografía simple de tórax, pues no voy a tener ningún problema, porque yo puedo ya observar el parénquima pulmonar, tanto del lado derecho como del izquierdo, y el aire libre. O sea, ya esto, hasta un niño de escuela puede decir, ve, aquí hay aire, ¿no? Está negro esto, entonces, y el pulmón está más chiquito que el otro. O sea, es un neumotórax. De acuerdo a la clasificación que les dije de la clavícula, esta de aquí, esta, ¿qué grado de neumotórax será? A ver, Jessie, Marie, ¿qué grado de neumotórax será? De acuerdo a la clasificación que les dije con tercio externo, medio e interno de la clavícula. Grado 2, doctor. No creo que sea grado 2. ¿Qué dice el resto? Doctor, ¿sería grado 3? Grado 3, ¿no es cierto? Porque ya la línea ni siquiera, la línea pleural ni siquiera llega a sobrepasar la clavícula, ¿no es cierto? Si es que mi línea pleural, estuviera así, mire, Jessie Marie, si es que mi línea pleural estuviera por acá viéndose al pulmón ahí, ¿no? ¿Sí? Ahí yo le digo, sí, es un grado 2, ¿no? Porque está en el tercio medio. Si mi línea pleural estuviera por acá, así, pegada casi para acá, ahí yo le digo, estamos en tercio externo, no es grado 1, grado 2. Pero miren dónde está mi pleura. Acá abajo. Ni siquiera cruza la clavícula. Estamos diciendo que este ya está más adentro del tercio interno. Es un grado 3. Si es que hablamos de porcentajes de aire dentro de la cavidad torácica, pero fuera del pulmón, aquí estaría mucho más del 70%, ¿no? Entonces sería un grado 3. No se olviden de eso. ¿Y por qué no es un neumotórax? Atención, Jessie Marie. Doctor, ¿por qué no hay una desviación de la tráquea? Ya, no existe una desviación de las estructuras aledañas, ¿no es cierto? Entonces sigue siendo un neumotórax simple. Listo, vamos a la siguiente. ¿Cuál es la siguiente? Dice el hemotórax. ¿Qué es el hemotórax? Es la presencia de sangre a nivel de la cavidad pleural, ¿no? Entonces aquí nosotros en el hemotórax, como causas comunes de esta, tenemos las laceraciones pulmonares, las lesiones de vasos intercostales y las lesiones de la mamaria interna. Entonces, ahí nosotros vamos a tener
la salida de sangre hacia la cavidad pleural. Como ustedes ven en esta imagen de acá, hay sangre alrededor del pulmón. ¿Cómo sabemos de qué es sangre y no aire? Porque la sangre o el líquido a nivel de la radiografía se le va a ver, ¿cómo se le va a ver? Radio lúcido. Radio opaco, ¿no es cierto? Radio opaco. En las radiografías al revés uno dice, ve, aquí está radio lúcido porque está brillando. No, es radio opaco. ¿Sí? Lo radio opaco es de que no permite el paso del rayo. Y radio lúcido es lo que permite el paso del rayo. Entonces, si es radio opaco, va a ser todo esto de aquí, blanco, ¿no? Miren acá abajo, tienen la línea de que ahí está la sangre y todo esto es sangre, ¿no? O líquido. En un derrame pleural, no por sangre ni nada, vamos a observar igual, así mismo, blanco. Pero si es que yo tengo un trauma de tórax, yo no voy a pensar en mi paciente que tiene un derrame pleural, qué sé yo, por alguna enfermedad o tiene un cáncer, ¿cierto? Primerito tengo que sospechar que es un hemotórax y tengo que manejar esa parte. Clasificación del hemotórax. Aquí dice, igual hay 3 grados del hemotórax. El primer grado es cuando el nivel del hemotórax se encuentra por debajo del cuarto arco costal anterior. Aquí tenemos los arcos costales y vamos a ver qué dice el cuarto arco costal anterior, es este de aquí. Todo hemotórax que se encuentre por debajo de este arco intercostal es grado 1. Grado 2 es entre el cuarto arco intercostal hasta el segundo arco intercostal, que es este de acá. Si es que la cantidad de sangre se encuentra hasta aquí, ¿no? Si es que la cantidad de sangre se encuentra hasta acá, es un grado 2. Y el grado 3 es el que está por encima del arco costal anterior. De acuerdo a eso, de acuerdo a esa clasificación, grado 1, debajo del cuarto arco intercostal. Grado 2, entre el cuarto y el segundo arco intercostal. Grado 3, sobre el segundo arco intercostal. Deiber, en esta radiografía, ¿qué grado de hemotórax sería? Grado 3, doctor. Ya, muy bien, grado 3. Y en esta de acá abajo, ¿qué grado sería? Parece que grado 1. ¿Cómo parece? Si ya te estoy dando la clasificación, como parece. Me parece el cuarto espacio intelectual. Cuenta, pues. Acerca, pon tu dedito en la pantalla y di, tengo un arco grado 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué grado sería? 1. Grado 1, ¿cierto? ¿Qué me diferenciaría? Bueno, la lengua, se me traba la lengua, se me lengua la traba. ¿Qué me diferenciaría entre un hemotórax simple, con grados 1, 2 o 3, de un hemotórax masivo? María Elena. Que ya estuviera tomado toda la caja torácica, doctor, o la desviación. No, pero este está tomado toda la caja torácica y es un Pero grado ahí no 3. se ve la desviación. ¿Qué decíamos? ¿Qué decíamos? Este podría ser un hemotórax masivo o podría ser un grado 3. ¿De qué depende? ¿Qué tengo que hacer para saber si es un masivo o es un grado 3? Meter el tubo de tórax y ver la cantidad Exacto. de salga. Seamos un poquito más técnicos porque si se oye feo meter Hacer una toracotomía. Exacto, ¿no? Colocar un tubo de tórax, ¿sí? Y si es que tengo un débito mayor de ¿cuánto, María Elena? Más de 1500, doctor. Ya, más de 1500 el momento que coloco el tubo de tórax o con más.
Sé que es un hemotórax Al masivo. momento que se coloca, se llena de inmediato los 1500. Ya, esa es una. ¿Y la otra? En una hora, 200 o 300. Ya, en una hora. Y cada hora 200 por 2 a 3 horas, ¿no es cierto? Entonces ahí tengo el hemotórax masivo. ¿Qué debo hacer para colocar un tubo de tórax? Saber cómo se coloca un tubo de tórax, ¿cierto? Todo el personal de salud debe estar entrenado para el procedimiento de emergencia. Recuerden, cuando nosotros iniciamos la parte de trauma torácico, decíamos que menos del 10% de los traumas penetrantes, más bien, perdón, de los traumas contusos y entre el 20 al 30% de los traumas penetrantes de tórax terminaban en toracotomía. Quiere decir que el 90% de trauma cerrado de tórax yo lo puedo resolver con una simple colocación de un tubo de tórax bien puesto. Miren, yo tengo un 90% de posibilidades de salvarle la vida a mi paciente solamente colocando un tubo de tórax. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que aprender a colocar correctamente un tubo de tórax para salvar vidas, ¿no? Tengo solamente un 10% que así yo coloque un tubo de tórax, el paciente vaya a quirófano. Solo el 10%. Pero el resto, el 90%, yo puedo salvarle la vida a mi paciente solo poniendo el tubito. ¿Sí? Entonces hay que saber cómo se coloca. Tenemos, ¿no? De que todo el personal de salud debe estar entrenado para este procedimiento, todo el personal involucrado con la inserción de drenaje torácico debe estar adecuadamente entrenado y supervisado. La inserción debe ser supervisada por un tutor adecuado y con instrucciones adecuadas. El riesgo de complicación, el dolor y la ansiedad del paciente puede ser reducido. Colocación del tubo de tórax, primero el consentimiento, ¿no? Consentimiento informado al paciente o al familiar. Si tengo un paciente que está amenazado a la vida y que mi paciente está inconsciente y no tengo familiares, yo no voy a decir, no, pues no pongamos el tubo hasta que llegue el familiar a que firme. Yo sé que si es que no le pongo el tubo se me va a morir el paciente, entonces tengo que colocar sin consentimiento. Si es que tengo un paciente que está estable, que está con un grado 1 o 2, yo puedo colocarle el tubo y luego decirle que me firme, ¿no? O hacer que me firme un consentimiento y colocarle el tubo. Todo va a depender en el momento o el estado en el que se encuentre mi paciente. Tenemos aquí nosotros el triángulo de seguridad o la línea de seguridad o la zona de seguridad donde vamos a colocar el tubo de tórax. Entonces la colocación va a ser en el borde anterior del músculo dorsal, en el borde lateral del músculo pectoral mayor. ¿Sí? La línea superior hasta el nivel horizontal del pezón y un ápice por debajo de la axila. No se entendió nada, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos nosotros a hacer es, vamos a trazar 3 líneas. Línea axilar anterior, línea axilar media y tenemos la línea axilar posterior. Jamás vamos a colocar un tubo de tórax en la línea axilar posterior. Primero, tenemos aquí al músculo dorsal ancho que podemos hacerle sangrar una estupidez y pensar de que es de adentro. Segundo, en la posición del paciente, imagínense un tubo de tórax saliendo por la espalda. ¿Cómo va a descansar mi paciente? Va a estar todo el tiempo así de ladito, el rato que se acueste el tubo se va a doblar, ¿cierto? Entonces, mi posición de la colocación de un tubo de tórax va a ser entre la línea axilar anterior y la línea axilar media. Tengo este espacio de aquí. En esta línea, en este espacio se supone que yo le hago a un lado al pectoral mayor y le hago a un lado al dorsal ancho. Tengo una entradita en donde solamente voy a encontrar abajo los serratos y los intercostales, ¿no? Ya son músculos más finitos y que sangran menos. ¿Qué más? Tengo que colocar mi tubo de tórax entre el segundo espacio intercostal al quinto espacio intercostal. Tengo todo ese, tercer espacio intercostal al quinto espacio intercostal. Tengo todos esos espacios para yo ver en dónde le coloco. Generalmente se coloca así, ¿no? Tengo la tetilla del paciente. Hago así, 2 centímetros por debajo de la tetilla de mi paciente. Hago así. ¿Cómo les puedo indicar? Espérense. 2 centímetros por debajo de la tetilla de mi paciente y 4 centímetros al lado de la tetilla de mi paciente. Entonces voy a tener este espacio aquí. ¿Sí?
2, 4. Puedo colocar aquí, puedo colocarle acá, puedo colocarle un poquito más acá abajo, ¿no? Porque se supone que por aquí es el quinto espacio intercostal, esta zona de acá, yo puedo colocar ahí. Y el rato que yo vaya a pasar mi tubo de tórax, pues lo tengo que hacer, ¿por dónde? ¿Por arriba o por el borde superior o por el borde inferior de la costilla? ¿Qué dice la génesis? ¿Por cuál de los dos lados, por cuál de los dos bordes tengo que pasarle mi tubo de tórax? Por el superior, doctor, porque Yo por el creo que inferior es por podría el lesionar el superior. paquete vascular. Ya, muy bien. Por el superior, porque por el parte Doctor, inferior yo lesiono la paquete vasculonervioso. Y el Doctor, paquete, disculpe, ¿me escucha? sí le escucho. Doctor, mil disculpas que mantenga la cámara apagada. Lo que pasa es que estoy con el internet un poco inestable, entonces estoy prendiendo y apagando la cámara. Chévere. Siga nomás. Bueno, entonces, por la parte del borde inferior de la clavícula, de la costilla tengo vena, arteria y nervio. Parte superior no tengo nada, por ahí voy a pasar mi tubo de tórax. Aquí está un video en el que se le va a explicar detalladamente cómo se coloca un tubo de tórax, ¿no? Entonces tengo listo ahí, veo cuál es el equipo que tengo. Tengo el tubo de tórax, que es este de acá arriba, tengo la manguera del tubo de tórax, tengo una tijera, tengo una sutura, tengo un yodo y ¿qué más voy a necesitar? El bisturí, ¿ya? Es una cosita sencilla, ¿no? Ahora el paciente está de lado, miren, aquí sigue la tetilla, cojo la jeringuilla con un poco de anestésico, el anestésico le voy a introducir su dérmico. Una vez pinchada la parte subdérmica, me voy hacia la parte ya perpendicular hacia adentro hasta tocarme con la tocarme con la costilla, ¿sí? Me toco con la costilla y le infiltro ahí, porque pegarle ahí a la costilla o tocar la costilla a un hueso es súper doloroso, ¿no es cierto? Entonces ahí voy infiltrando, voy chupando y voy metiendo. Meto y chupo, ¿no? E incluso con esa jeringuilla, a través de ese espacio yo ya puedo entrar a la cavidad torácica y puedo absorber el aire. Digo, ya estoy en cavidad torácica, hay neumo. Entonces, una vez hecho eso, hago una incisión de aproximadamente 1 a 2 centímetros, una incisión transversal de 1 a 2 centímetros, y a través de esta yo lo que voy a hacer es empezar a divulsionar los tejidos, ¿sí? Meto una pinza y voy divulsionando los tejidos hasta llegar a tocar la primera, bueno, el borde superior de la costilla inferior, ¿cierto? Del espacio intercostal que voy a meter. Aquí, bueno, el médico está tula y tula abriendo todos los espacios musculares, faciales, subcutáneos que tenemos. Y en un momento determinado ustedes van a ver cómo está pegando, pegando y ¡pum! Se va la tijera para adentro, ¿no? Van a observar cómo está cortando ahí tejido. Obviamente, pues va a sangrarnos, porque está vivo el paciente. Ahí el médico va a irse hacia la parte de abajo y va a comenzar a tular. Miren, ahí entra la tijera, abre. Entra la tijera, abre. Meto el dedito y ahí va a sentir dónde está la costilla, por dónde va a entrar el tubo de tórax, ¿no es cierto? Una vez hecho eso, observarán cómo la tijera va por ahí, ¿no? Sigo. Veo el dedo, voy separando las facies intercostales que hay, ¿no? Con el dedo las separo para poder tener una entrada mucho más factible. Generalmente nosotros sabíamos hacer igual con el dedo chiquito y con este nosotros perforábamos el pulmón sin meter mucha pinza. Era un dolor brutal de nuestros dedos porque entre el espacio intercostal es pequeñito, pues si metes por ahí el dedo era doloroso. Pero ya aquí ponen la pinza, no hay problema. Miden el tubo de tórax hacia dónde voy a poner. La medición del tubo de tórax es desde mi orificio donde voy a poner el tubo hasta la horquilla external. Entonces, la posición o la colocación del tubo de tórax. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se vio la aguja? Pese 2 segunditos. Ahí. Verán.
Ahí meten la como es y nuevamente comienzan a pasar la tijera y ahí ustedes van a ver cómo la tijera, ¡pum! Se va, ¿vieron cómo se fue la tijera para adentro? Entonces penetraron ya a la cavidad torácica. Una vez que está hecho, la colocación del tubo de tórax es de abajo para arriba, de afuera para adentro y de adelante para atrás, ¿sí? De abajo para arriba, de afuera para adentro y de adelante para atrás. Entonces, quiere decir que el tubo de tórax va a estar colocado en la parte posterior del pulmón, ¿sí? Es importante esa colocación para que el drenaje sea efectivo. Ahora, ya está puesto el tubo. ¿Dónde va a ir colocado ese tubo? Ese tubo a través de una manguerita va a ir a ser colocado en un sistema de drenaje que se llama un sistema de drenaje pleural o conocido como trampa de agua. ¿Alguien sabe cómo funciona una trampa de agua? ¿O tienen una idea de cómo funciona o cómo es una trampa de agua? A ver, Karen Montserrat, ¿cómo es una trampa de agua? ¿Qué se le viene a usted a la mente? Trampa de agua, ¿de qué habla este? Trampas Que le de... colocamos tal vez el tubo hacia una botella que contenga agua y ahí va a existir algún espacio para que salga el líquido, que genere una presión. Ya, está bien, ¿no? Entonces, nosotros colocamos un frasco, ¿sí? Cerrado, por donde solamente va a pasar la manguera y este frasco va a estar con agua ahí adentro. Entonces, la presión negativa del tórax lo que va a hacer es chupar el aire, ¿no es cierto? Tenemos ahí el hueco, tenemos el tubo. Si no va conectado a ningún lado, ¿qué va a pasar? Va a entrar aire. Entonces, miren, ahí está, ¿no es cierto? El frasquito con la manguerita hasta adentro y el rato que el paciente tose o respira, sale el aire. Del neumotórax o del hemotórax sale el aire, sale el líquido, sale la sangre, ¿no? Pero el rato que quiere entrar, como el tubo está metido en el agua es mucho más espeso que el aire, ¿no es cierto? Entonces, entra agua, pero ya no se llega hasta el tórax, sino solamente va hasta ahí y de nuevo regresa. Entonces, se llama la trampa de agua, ¿sí? Que bota lo que está dentro del tórax y la presión negativa quiere chupar, pero chupa agua y solo hasta ahícito nomás, no llega hasta la cavidad torácica. Entonces, así se maneja y así nosotros hacemos los drenajes torácicos. Doctor, una pregunta. Pero en el tubo no le salió nada de sangre. ¿Y qué fue? ¿Neumotórax? Obvio, un neumotórax, ¿cierto? Nos mostró algo de hemotórax, perdón. No, les mostré una colocación de tubo. Ustedes van a ver que en el neumotórax, al final vieron, ¿no es cierto? Ahí como empezaba a salir, a burbujear, ¿no? Estaba botando el aire que estaba dentro del pulmón. El rato que respira, bota el aire que estaba dentro de la cavidad pleural y el aire que ustedes hagan, ¿no es cierto? Cuando ustedes están en un jacuzzi o algo, bota aire ahí que hace burbujitos, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que va a hacer cuando salga el aire dentro de la cavidad pleural, ¿no? Entonces, este paciente fue un neumotórax puro, no fue un hemotórax, ¿ya? Entonces, eso es importante. Pregunta. Mande. No. Usted nos dijo que iba a ser 2 centímetros por debajo y 2 centímetros por debajo y 4 centímetros al lado. Pero, por ejemplo, en el caso de una mujer, ¿cómo calcularíamos? Tenemos ahí que buscar el quinto o el cuarto espacio intercostal. O sea, ahí En las sí ya mujeres, presión. sí, en las mujeres lo que hacemos nosotros es retirar la glándula mamaria, ¿sí? Retiramos la glándula mamaria y observamos la línea en donde se encuentra el pectoral mayor. Ahí vamos a observar, vemos por ahí el quinto espacio intercostal y nos dirigimos a esa zona, o al cuarto o al tercer espacio intercostal, ¿no? Son zonas seguras en donde yo no voy a tener problema ni de los grandes vasos en la parte superior, ni tampoco voy a tener problema de irme más abajo del diafragma, porque ha habido casos, ¿no? Ahora, muy bien, me toca ese tema. Ha habido casos en donde, por ejemplo, a ver, un ejemplo acá en el hospital.
hace tiempo atrás. Llegó un paciente con un trauma de tórax por arma de fuego, ¿no? Le habían dado un balazo en el tórax, el paciente estaba con un neumohemotórax. Neumohemotórax quiere decir que tanto hay aire como sangre, ¿no? Neumohemotórax. Y el balazo desafortunadamente le había pegado justo en ese sitio en donde tiene que ir el tubo de tórax, ¿no? Entonces, el médico residente inexperto que había visto ahí dice, ve, ya está hecho el huequito, yo por ahí meto mi tubo, ¿sí? El residente casi fue colgado esa vez. Imposible, nunca introduzcan un tubo por el mismo sitio donde está la lesión, ¿no? Porque el momento que entró es un objeto contaminado, un objeto sucio, una herida sucia. Yo meter por ahí un tubo es meter toda la infección nuevamente a la cavidad torácica. ¿Qué debo hacer? Buscar un sitio en donde pueda colocar mi tubo de tórax alejado de esta. Tengo ese triángulo, tengo esa zona de seguridad. Eso no quiere decir, pero justo le ha pegado donde le iba a poner el tubo. Póngale más arriba, ¿no? O póngale un poco más abajo. Otro problema que pasó en Cuenca, ¿no? Yo era R1, y tenía mi R2, que era hecha la sabida, y vino una paciente, le habían llamado de balaceo, era así, que iban a transferir una paciente para colocar un tubo de tórax porque ellos no tenían allá tubos y que era una paciente ya crónica y que querían colocarle para drenarle el tubo porque tenía un cáncer, alguna cosa esta señora. Entonces llegó el paciente, se vino a hacer la sabida, me dijo, mira cómo está, se ve velado el pulmón, le voy a poner un tubo. Y me mostró unas imágenes de unas tomografías, pero ni siquiera en todos los costes de la tomografía. Entonces yo ahí tontamente le digo, no, ya no será de pedir una plaquita antes de colocar el tubo. Entonces ya me quedó viendo feo y dije, ya no, pues ya jefe es jefa, ¿no? Entonces me dijo, ven a que me des poniendo la trampa de agua. Y así, bueno. Me fui, le di armando la trampa de agua, ella cogió, pum, pinchó y comenzó a salirle sangre. Ahí sí se preocupó porque lo que tenía que salir era líquido, ¿no? Pero le salió sangre y hablamos del lado derecho. Le salió sangre que medio que movilizaba, medio que le decía a la señora que respire, medio que esa línea de aire o línea de agua que tiene que fluctuar el rato que yo respiro y elimino, no se movía y seguía saliendo sangre. Entonces le clipó al tubo y asustadita le fue llevando a la tomografía. O sea, al hacer la tomografía se pudo observar que el tubo de tórax fue golpeando o lacerando el hígado, ¿no? Nunca estuvo en cavidad torácica, sino se pegó al hígado. Entonces es otro problema más, ¿no? Las malas colocaciones del tubo pueden llevarnos a malos resultados. Acá igual, como jefe mismo, llegó un paciente que tuvo un trauma tóraco-abdominal, ¿no? Bueno, le vio, le escultó, no habían ruidos, el paciente estaba desaturando, dijo, vamos, pum, metió el tubo y le salió heces por el tubo de tórax del lado izquierdo. O sea, qué carajo, ¿no? Lo que había sucedido es de que hubo una ruptura diafragmática, como hay la presión negativa del tórax, todo el contenido intestinal se fue hacia el tórax, y el rato que yo metí el tubo, metieron el tubo, le pegaron al intestino. El paciente terminó en una toracotomía y terminó en una laparotomía, ¿cierto? Entonces hay que tener mucho cuidado el rato de la colocación de un tubo de tórax. Ya, entonces, ya está colocado mi tubo de tórax, mi paciente ha mejorado, le tengo 2, 3 días con mi tubo de tórax. ¿Cuándo debo retirar el tubo de tórax, no? Que es importante, pues, o sea, yo ya lo estoy manejando y viene y me dice, doctor, ¿cuándo me va a dar el alta? Yo ya estoy al pelo, mire. Si usted ve que está bien el tubo, dice, ya, pues váyase a la casa, ¿no? ¿Cuándo me saco? Dice, pues, tenemos que saber criterios para retirar un tubo de tórax. Entonces aquí nosotros tenemos 3 criterios. Criterio radiológico, criterio clínico y criterio del sistema de drenaje. En el criterio radiológico yo tengo que ver, ¿no?, un pulmón expandido completamente, que no haya residuos de sangre, que no haya residuos de líquido. En el criterio clínico, mi paciente tiene que estar saturando bien, tiene que estar clínicamente bien pulmonar, a la auscultación tiene que estar el pulmón, el murmullo completamente presente en todo el pulmón, en toda la caja torácica, y
a nivel de los criterios del drenaje pleural, yo tengo que ver primero que el débito sea ceroso o que no haya débito, y que este débito sea menor a 100 mililitros en 24 horas. Si es que mi débito o no hay débito, o mi débito es menor a 100 y es ceroso, es agüita, pues yo ya cojo y le saco mi tubo de tórax, ¿no? Tienen que estar los 3 criterios juntos para poder sacar mi tubo de tórax. Caso contrario, no lo puedo retirar. Tengo que hacerle otros estudios y revisando y viendo con paciencia cuándo retirar mi tubo de tórax. ¿No? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Doctor, disculpe, si tenemos un caso de un hemotórax masivo y un hemotórax simple, ¿podría hacer una diferencia los signos de hipovolemia en el hemotórax masivo? ¿O en el hemotórax simple también presentaría ya signos de hipovolemia? Claro, va a depender de la cantidad de sangre que tengamos dentro de la caja torácica, ¿no es cierto? Lo que yo les decía, ¿no? Un contenido de sangre dentro de la caja torácica muy rara a la vez nos va a dar un shock hipovolémico, porque va a llegar a un punto en donde ya no tiene a dónde expandirse y va a comenzar a comprimirlos. Me va a dar un shock obstructivo. Mientras que si yo tengo sangre en la cavidad abdominal, ahí sí puedo yo llegar a tener un shock hipovolémico. Entonces, está bien, la diferencia que puede haber es en los shocks, ¿no? Un hemotórax masivo, el rato que yo dreno, me sale más de 1500, se desploma la presión, se desploma el pulso, y estamos hablando de un shock hipovolémico, ¿no? En el hemotórax yo dreno, ya dejó de sangrar, solo la sangre que estuvo ahí comprimida salió y punto, se estabilizó el paciente. ¿Ya? Sí, buena pregunta. Ya, doctor, gracias. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más que tengan? Bueno, el día de mañana acabamos este capítulo rápidamente y comenzamos trauma cráneoencefálico, ¿no? Así es que leerán, revisarán los resúmenes que están haciendo. La entrega del trabajo es hasta el día lunes, ¿no? Tiene que ser a mano. Si quieren anillar, si quieren hacerle así algo bonito, háganlo. A mí no me interesa. A mí lo que me interesa es lo que está escrito y lo que ustedes estén aprendiendo, ¿no? Pueden ponerle en una carpetita nada más y se reúnen, ven a quien se encuentre por ahí. Si es que Emma está por acá, por Azogues, le entregan a ella y me hacen la entrega oficial de todos los trabajos de ustedes, ¿ya? O si no, si es que a Emma no se le hace fácil estar acá, alguno de ustedes, los compañeros, recibe los trabajos y me viene a entregar. Hasta el día lunes, ¿verdad? Lunes en la tarde les puedo recibir. Ya para yo ponerme a calificar y revisar lo que estén haciendo. Listo, chicos. Si no hay más preguntas, nos veríamos el día de mañana. Yo hago turno de aquí el día viernes, hermano. Entonces, a verán el grupito de los 3 para el viernes. Listo, que pasen bien, una buena noche. Chao. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.